Bienvenidos a la Iglesia Bautista. La Biblia dice, hoy tenemos un privilegio muy especial, pero antes de explicar qué es, quiero hablar por un minuto acerca de un versículo muy importante en la palabra de Dios. Y obviamente cada versículo es importante, pero de vez en cuando encontramos algunos versículos que tienen aún más impacto en nuestras vidas. El versículo se encuentra en Mateo capítulo 28. Ustedes conocen la historia. Jesucristo vivió con sus discípulos por más de 3 años y llegó el tiempo cuando Él murió en la cruz y después de 3 días resucitó de entre los muertos. Y Jesús pasó algunos momentos con sus discípulos después de su resurrección. Y el propósito fue básicamente para entregar algunas instrucciones en cuanto al futuro y la responsabilidad de los discípulos. Y en el capítulo de Mateo en 28, cuando llegamos cerca al final del capítulo y en verdad al final del libro, Jesús nos da un mandato más. Y obviamente Jesús estaba hablando a sus discípulos, pero también Él estaba hablando con nosotros mismos hoy en día. Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El mandato básicamente es nuestra responsabilidad de alcanzar a las otras personas que no conocen a Jesucristo. Y obviamente no podemos ir físicamente a cada país en el mundo para proclamar el Evangelio. Sin embargo, hay personas, de vez en cuando Dios pone en sus corazones el deseo de ir a otro lugar para predicar el Evangelio, para plantar iglesias, para hacer discípulos, para preparar otras personas para seguir adelante en el ministerio. Los misioneros. Y nosotros como iglesia, cuando apoyamos a los misioneros que van a otro país, entonces sí, estamos realizando nuestra parte para alcanzar a los demás con el Evangelio en otros países. Podemos resumir todo el mandato con la frase, la gran comisión. Cada uno de nosotros hemos recibido el mandato de ir. Y si no podemos ir físicamente a otro país, entonces por lo menos podemos enviar a alguien más y apoyar a esta persona o esta familia en oración, y también podemos ayudar económicamente para que puedan cumplir con el ministerio en otro país. Nosotros como iglesia ya apoyamos 2 misioneros, esperamos con tiempo, tal vez podemos apoyar más, pero ya tenemos nuestro misionero Pablo en Antofagasta, en el norte de Chile, pero también estamos apoyando otro misionero, su nombre es Camilo. Él y su familia son misioneros desde Chile al país de Ecuador. Y ellos están a punto de salir de Chile para llegar a Ecuador para comenzar con su ministerio allá. Entonces, hoy tenemos el privilegio de escuchar un mensaje de nuestro misionero Camilo. Pero antes de comenzar con el mensaje, quiero animarles. La única razón que personas como Camilo y su familia, la única manera que ellos pueden ir es cuando nosotros, como creyentes en la iglesia local, cuando damos no solamente nuestros diezmos y ofrendas, pero también nuestra ofrenda de fe. Utilizamos la ofrenda de fe, la ofrenda misionera de fe,
cuando damos esta ofrenda, 100% va para apoyar a los misioneros y también para ayudar con proyectos especiales, cosas así. Entonces, quiero animarles, como miembros de nuestra iglesia, cumplir con su parte. Cumplir con la ofrenda misionera de fe para que podamos seguir apoyando económicamente otros misioneros. Y ahora vamos a escuchar un mensaje de nuestro hermano Camilo y quiero animarles a seguir orando y apoyando a esta familia. Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Camilo Encina y somos misioneros a Ecuador. Tuve la oportunidad de algún tiempo estar con ustedes presentando la obra, el ministerio. Y gracias a Dios, hermanos, seguimos adelante, seguimos haciendo la obra de Dios, seguimos que Dios nos pueda usar en ese lugar. Y el propósito, hermanos, de poder compartir con ustedes es darles algunas noticias antes del mensaje. Como saben, hermanos, cuando estuvimos con ustedes, nuestro deseo era ir a Ecuador. Y gracias a Dios, hermanos, este año, Dios mediante, vamos a estar viajando el 14 de mayo al país de Ecuador. Cuando estábamos con ustedes estábamos recién levantando sustento, ahora ya estamos a pasos de llegar a Ecuador y estamos contentos y estamos bendecidos, hermanos, de contar con iglesias como ustedes que han orado por nosotros y se han preocupado y también se han dolido con nosotros también. El propósito, hermanos, de estar llegando al país de Ecuador, número uno, hermano, es en primera etapa es hacer contactos con personas, con familias, hacer contacto acerca del ministerio, hacer contacto para discipularles, enseñarles. Y hermano, yo sé, hermano, actualmente no conocemos a ninguna familia, no conocemos a nadie, pero sabemos, hermanos, que Dios nos dará, hermanos, la gracia y estaremos conociendo a personas, a familias, para poder enseñarles acerca del Evangelio. El llamado fue de ir y hacer discípulos, enseñándoles. Entonces, hermanos, creemos que por la Biblia, a través del mensaje del Evangelio, a través de un discipulado, hermanos, de poder pasar tiempo en la palabra, va a hacer que personas puedan llegar al arrepentimiento, personas puedan llegar al Evangelio. Y esto, hermanos, sería imposible si no fueran por iglesias que están orando, que nos están sosteniendo. Y hermanos, y agradezco también al pastor Joel, a su familia también, su esposa, como hermanos nos están dando la oportunidad para estar de nuevo con ustedes. Nos hubiera encantado, hermano, estar presencial, pero sabemos toda la dificultad. Y hermanos, creemos, hermanos, que al llegar a Ecuador, hermanos, nuestro plan principal es fortalecer, fundar una iglesia, y que esa iglesia se pueda producir en otras iglesias, en más discípulos que puedan hacer la obra de Dios. Voy a estar llegando al Ecuador, pero mi deseo es levantar ecuatorianos que ellos sean idóneos y preparados para también empezar a hacer la obra de Dios. Mi deseo no es tanto que me vean como un pastor, como el misionero. Mi deseo es que vean a los ecuatorianos, a que vean a ellos como los pastores, a ellos como los que van a hacer la obra de Dios. Mi deseo es prepararles, enseñarles, para que ellos puedan alcanzar al mundo. Hermano, yo sé que es una tarea que va a llevar tiempo, pero nuestro deseo, mi deseo es poder invertir mi vida, hermanos, en el Evangelio, en el reino, enseñando a otros. Hermanos, muchas gracias. Y hermanos, vamos a compartir algo de la palabra del Señor, y es algo que llega a mi corazón, llega a mi vida, y yo quiero, hermanos, que todo lo que estamos haciendo, Dios, hermanos, nos pueda ayudar, que Dios pueda guiarnos. Hermanos, no queremos hacer nada fuera de la voluntad de Dios, y queremos que está nosotros en los planes de Dios. Y quiero que vamos al libro de Hechos, capítulo 11, hermanos, y esto es interesante. Si usted quiere ver, hermanos, cómo es la obra misionera, de qué se trata la obra misionera, cómo empieza la obra misionera, te invito
a que tú puedas ver tu Biblia en el libro de Hechos. Y en el libro de Hechos tú encontrarás diferentes temas, hermanos, en cuanto a la fundación de iglesia. Vas a ver, hermanos, en el principio el mandamiento del Señor, como Dios comisiona a sus seguidores, comisiona a sus discípulos a que ellos puedan hacer la obra de Dios. Alguien dijo: ¿por qué Jesús pasaba tanto tiempo con los 12 discípulos? ¿Acaso él amaba menos a la multitud? No, hermanos, la razón de que él pasó tanto tiempo con los discípulos fue por amor a la multitud, porque sabían de que él sabía de que ellos iban a ir al mundo, iban a evangelizar al mundo, que iban a llevar el evangelio por todas partes. Jesús, hermanos, enseñó, discipuló, pasó tiempo con 12 personas para que puedan hacer la obra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, él habla acerca de la comisión, de la gran comisión. Él habla, hermano, acerca de que ellos serían testigos, primero en Jerusalén, a la misma vez serían testigos en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y hermanos, y a veces leemos ese versículo como primeramente voy a hacer en Jerusalén, después en Samaria y después hasta el último de la tierra, pero eso no es lo que dice el versículo. A la misma vez de que somos testigos en Jerusalén, podemos extendernos hacia el mundo a la misma vez. Ellos, hermanos, empezaron en Jerusalén, ellos empezaron haciendo la obra en Jerusalén, ellos empezaron a evangelizar en Jerusalén. Si usted recuerda en Hechos capítulo 2, hermanos, gran multitud se convierte, hermanos, se añade a la iglesia. Más adelante también muchas personas. Hay un comentarista que dice que más de 15,000 personas llegaron a estar en la iglesia en Jerusalén, una gran iglesia, una iglesia con mucho potencial. En Hechos capítulo 6, hermanos, hubieron tantas personas que empezaron a murmurar de que las viudas eran desatendidas. Y los discípulos comisionan a diáconos que puedan también ayudar para que ellos estuvieran en la obra de Dios. Pero hermanos, hasta ahí, hermanos, todo estaba en Jerusalén. Todo estaba llegando a Jerusalén, todo estaba pasando por Jerusalén. Y hermanos, y en el capítulo 10 encontramos, hermanos, que el evangelio se empieza a expandir un poco más a gentiles, a los que no eran judíos. Todo, hermanos, la primera parte del libro se centra en los judíos, se centra en ellos, pero el mandato era ir al mundo. Y en el capítulo 11, hermanos, vemos cómo a través de la persecución, los hermanos, habían unas personas que salieron de Jerusalén y empezaron a ir a diferentes ciudades. Y miren, hermanos, lo que pasa. Capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución. Hermanos, lo que los motiva a ellos, hermanos, no era tanto llevar el mensaje del evangelio. Lo que los motiva a ellos salir era que estaban siendo perseguidos. Ellos estaban siendo perseguidos, habían visto la muerte de Esteban, y lo que los motivó a ellos fue el miedo, fue el temor quizás. Ellos empezaron a salir, hermanos, salir de la iglesia de Jerusalén y empezaron a ir, hermanos, a diferentes ciudades cercanas y lejanas. Hermanos, pero de ahí, hermanos, salió algo bueno. Hermanos, ¿sabes qué? Algo bueno, hermanos, tiene que salir de todo esto, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando. Añada a esto, hermanos, quizás la pandemia, quizás la falta de recursos, quizás problemas matrimoniales, quizás diversos problemas económicos, pero hermano, algo bueno va a salir, algo bueno debe salir. Hermano, ellos salieron por causa de la persecución, pero algo bueno iba a empezar. Hermano, ¿sabes qué, hermano? Dios utilizó todas estas cosas, ¿sabes para qué? Para que ellos pudieran salir y el reino de Dios se pueda esparcir, se pueda, hermanos, llegar a diferentes lugares. Hermanos, dice, en el versículo 19, dice, hubo también, dice, por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Antioquía era una de las ciudades de gran comercio. Antioquía, hermanos, donde ellos llegaron, era una ciudad, hermanos, pagana, era una ciudad donde había mucho comercio, donde emergían todas las religiones, había una libertad de culto, hermanos, y ahí ellos llegan
y llegan, hermanos, dice que, versículo 20, pero había entre ellos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Hermanos, aquí el evangelio se empieza a regar, se empieza a esparcir, se empieza a dar, hermanos, a diferentes personas. Tanto fue así que estas personas llegaron a Antioquía y ¿qué hicieron? Ellos recibieron el mensaje, ellos entendieron el mensaje de salvación, ellos escucharon el mensaje, ellos entendieron, hermanos, en pocas palabras, su condición delante de Dios y que necesitaban arrepentimiento. Y ellos lo que hicieron, hermanos, mira, versículo 20, y hubo entre ellos unos varones de Sirene de Chipre, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron. Hermanos, ¿saben lo que? Ellos recibieron el mensaje del evangelio, ahora ellos están llegando a Antioquía y lo están dando, lo están recibiendo. Hermanos, porque eso hace el evangelio en cualquier creyente. El evangelio, hermanos, hace que nosotros podamos esparcir la semilla. Hace, hermanos, que nosotros queramos, hermanos, haya un deseo, un anhelo. Hermanos, haya algo en nuestro corazón que deseamos esparcir. Hermanos, y eso nos motiva. Hermanos, el evangelio es un impulso para el creyente de compartirlo, de anunciarlo, de proclamarlo. Hermanos, hay un deseo en nuestro corazón. Cuando tú eres creyente, cuando tú fuiste creyente, no había algo en ti que decías, esto lo tiene que saber mi esposo, esto lo tienen que saber mis hijos. Hermanos, no llegabas a casa y empezabas a hablar del evangelio. Hermanos, el evangelio, hermanos, hace que cualquiera de nosotros nos podamos motivar, haya un fuego, una pasión, un deseo, de un celo, hermanos, por las cosas de Dios. Nuestros apetitos ahora son espirituales. Nuestro deseo es espiritual y queremos hacer y queremos agradar a nuestro Dios. Hermanos, estas personas, hermanos, fueron motivadas no por los que les evangelizaron, sino que fueron motivados por la misma palabra de Dios. Hermanos, ¿sabes qué? Y ese debe ser el centro de tu vida, el centro de tu corazón. ¿Estás siendo motivado por Dios? ¿Hay un celo en ti de esparcir, de ayudar, de evangelizar, de poder ayudar a otros en su crecimiento espiritual? Hermano, ¿hay ese deseo de que las personas que creyentes puedan ser maduros en su fe, que puedan tener buenos matrimonios? Hermano, estas personas dicen que llegaron y hablaron. Hermano, parece que el libro de Hechos, hermano, este capítulo y esta porción lo que trata de decir es cómo personas empezaron a hablar del evangelio, cómo personas empezaron a hablar del evangelio. Y hermanos, y eso, hermanos, va a ser la diferencia. Eso va a ser la diferencia, hermanos, entre personas, entre creyentes que tienen un deseo de hablar a otros de Cristo. Hermanos, debemos tener un deseo de alcanzar a los perdidos. Debemos tener deseo de poder anunciar acerca del reino de Dios. Hermanos, dice que un escritor muy conocido visitó una iglesia y dice que al salir de la iglesia él comenta, me fui entristecido porque no vi nada del mundo en esa iglesia. No vi, hermanos, la pasión de ganar a los perdidos. No vi la pasión de que las personas puedan ser evangelizadas, de escuchar el mensaje de Dios. Hermanos, y ese debe ser el centro y el deseo de cada creyente, de poder compartir y de anunciar acerca del evangelio. Hermanos, esto no se limita al día domingo. Hermanos, esto no se limita solamente a escuela dominical y cultos, hermanos, entre semana. Esto, hermanos, debe ser, hermanos, un hábito que todo creyente debe hacer, que otras personas escuchen del evangelio, que escuchen. ¿Qué hacen, hermanos, ellos? Dicen, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Hermanos, ahora el evangelio se está siendo esparcido. Ahora no era solamente judíos, ahora no era solamente un pequeño grupo, ahora griegos de diferentes trasfondos, de diferentes religiones, de diferentes, hermanos, cultura, una cultura tan diferente, tan pagana. El evangelio, hermanos, estaba llegando. Era aquella semilla, hermanos, que estaba rompiendo la piedra. Era aquella semilla, hermanos, que estaba germinando en corazones, hermanos, duros y alejados de Dios, que no tenían, hermanos, el concepto que tenía el judío de la ley, hermanos, de guardar
los mandamientos, el querer agradar a Dios a su forma. Hermano, eran personas, hermanos, que no conocían acerca del Evangelio, que no conocían acerca de Dios. El Evangelio, hermano, llega a esos lugares, a lugares difíciles de alcanzar. Hermano, nosotros no podemos ganar el corazón de nuestra esposa, de nuestro esposo, pero Dios sí puede. El Espíritu Santo sí puede hacer la obra. Hermano, Dios sí puede hacer algo que nosotros no podamos hacer. Y ahora estaban hermanos griegos escuchando el Evangelio. Ahora dice, versículo 21. Mira, hermano, ¿qué dice? Y la mano, subraye esto, del Señor estaba, ¿qué dice? Con ellos. Hermanos, esto es impresionante, hermano, me gusta. Porque, hermano, quiero, hermanos, que si voy a hacer algo, que Dios nos esté guiando. Que la mano de Dios estaba, hermanos, ¿cómo sé que la mano de Dios está en lo que nosotros hacemos? ¿Cómo logramos eso, hermano? Dice, estaba con ellos y el número creyó y se convirtió al Señor. Hermanos, quiero, hermanos, que lo que hagamos, hermanos, Dios pueda estar guiándonos, dirigiéndonos. No quiero hacer nada en mi vida, hermanos, donde Dios no esté haciendo su obra. No quiero hacer nada en mi vida por mis propias fuerzas, porque es agotador, porque es cansador. Entonces, hermanos, número uno, hermanos, nosotros como creyentes debemos tener el deseo de hablar a otros de Cristo. Nosotros como iglesia, hermanos, debemos tener un plan de alcanzar, de que mayor persona pueda escuchar. Nosotros no tenemos el poder de convertir a una persona, pero sí podemos hablar, sí podemos anunciar, sí podemos, hermanos, hablar a los perdidos acerca del Evangelio. Mira, hermanos, dice el versículo 21 que la mano del Señor estaba con ellos. Mira lo que, versículo 22, hermano, mira lo que hace. Entonces, número uno, hermano, todo creyente, quien sea, si eres un creyente, si eres alguien que ha conocido el Evangelio, debes hablar a otros de Dios, debes hablar a otros del Evangelio. Debes, hermanos, pensar cómo ayudar para que más personas puedan conocer. Hermanos, ¿sabes qué? Yo sé, hermanos, que hay pandemia, yo sé que es difícil, hermanos, pero puedes hacer algo, puedes llamar a un amigo, puedes llamar a un familiar, puedes empezar a hacer la obra de Dios, evangeliza a tus hijos. Ayuda a tu esposa, a su crecimiento espiritual, a sus hijos. Háblale, ora con ellos. Sea agradecido. Mira, dice, versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Versículo 23. Y cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó. Hermanos, ¿qué vio Bernabé que dice que vio la gracia de Dios? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que le asombró tanto? ¿Qué asombró, hermanos? Lucas dice en el relato, y la mano de Dios estaba con ellos. Ahora Bernabé está yendo y dice, y la gracia de Dios está con ellos. Hermanos, yo quiero eso, hermano. Quiero que la gracia de Dios me acompañe. ¿Y qué es lo que él vio? Vio que las personas estaban compartiendo, ayudando a otros, hermanos. Estaban, hermanos, creciendo en su fe. Que tenían pasión, que tenían un celo por las cosas de Dios. Hermanos, él vio, hermanos, que habían personas entregadas a la obra de Dios, entregadas al servicio de Dios. Hermanos, ¿qué vio Bernabé? Que dijo, la mano de Dios está aquí, la gracia de Dios, veo la gracia de Dios. Hermano, él vio personas comprometidas con el Evangelio, sirviendo a los demás. Y miren lo que dice, hermanos, versículo 24. Porque este era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Hermanos, ¿sabes qué hace? ¿Qué hace, hermanos? Cuando hay personas ayudando, sirviendo, que tienen celo por compartir, de ayudar, de crecer espiritualmente. Hermano, esto contagia. Bernabé, hermanos, dice, lo que estoy viendo en esta iglesia, lo que estoy viendo con los hermanos, quiero que otras personas lo vean. Hermanos, y Bernabé va a buscar a Pablo para decirle, mira Pablo, hay una iglesia que ama a Dios con todo su corazón, que está sirviendo a otros, que está ayudando para crecer espiritualmente, está ayudando a compartir el Evangelio. Hermano, Bernabé fue a buscar a Pablo. Hermano, una iglesia, hermanos comprometidos, van a contagiar a otros.
hermanos, va a hacer que otros puedan ver. Hermanos, ¿quién quiere ir a un lugar donde están peleando, donde están discutiendo, donde están haciendo cosas, hermanos, están gastando su tiempo en cosas que no son provechosas? Hermanos, ¿sabes qué? Pero cuando nosotros nos centramos en compartir el Evangelio, ayudar a otros, el servicio, misiones, el dar, el ser generoso, cuando nosotros concentramos, hermanos, queremos, hermanos, que otras personas lo conozcan, que vean, que conozcan, hermanos, el lugar donde estoy asistiendo. Hermano, que ese sea nuestro corazón, que la mano de Dios, que la gracia de Dios esté con ellos. Hermano, entonces, número uno, hermanos, ¿cómo vemos la gracia de Dios en nosotros o en la iglesia? Número uno, porque hay un deseo de compartir, de alcanzar, de ayudar, de discipular, de enseñar a otros, hermanos. ¿Hay ese deseo en ti? ¿Tienes ese deseo de poder crecer en tu vida espiritual, de que otros puedan escuchar el Evangelio? Hermanos, ¿tienes el deseo que personas tan diferentes a ti escuchen el Evangelio, personas que no tengan la misma situación económica que tú tienes puedan escuchar el Evangelio? Hermanos, ahí podemos ver la mano de Dios. Hermanos, ¿qué hace esto, hermanos? ¿Qué hace una iglesia así? Hermanos, contagia a otros, ayuda a otros, hermanos. ¿Sabes qué? Pablo en una ocasión dice, mira las iglesias en Macedonia, cómo están dando. Hermano, no es para presumir, hermano, no para que eso motivara el corazón de los corintios a dar. Hermano, ¿sabe lo que hace cuando estamos con personas que tienen pasión, deseo de servir, ayudar? Hermano, eso es contagioso, eso ayuda, eso anima, eso no divide, hermano, eso ayuda, eso, hermanos, trae más personas, hermanos, como la miel trae a las abejas, hermanos, así trae, hermanos, personas con ánimo, con gozo, con deseo de servir, de ayudar. Hermanos, dice que trajo a Pablo, hermanos, lo trajo también a la iglesia. ¿Te das cuenta que una iglesia, hermanos, que se centra en ayudar, servir a otros, también es una iglesia que estará siendo bendecida? Bueno, sabemos que no creemos en la teología de la prosperidad, pero dice que ahora, hermano, ellos estaban también siendo fortalecidos con la ayuda de Bernabé y ahora con la ayuda de Pablo. Hermano, una iglesia que es así, es una iglesia también que va a ser bendecida, ayudada, fortalecida. Y mira lo que dice, hermano, más adelante, dice, fue a buscar versículo 25. Después fue a Bernabé Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí, miren lo que dice, todo un año con la iglesia. Enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Hermano, subraya esto en su Biblia. La primera vez que se le llama a los hijos de Dios, se les llama cristianos, fue en Antioquía. Hermano, ellos estaban viviendo como Cristo. Ellos eran pequeños Cristos. Era una forma despectiva para referirse a los cristianos. Hermanos, como acá en Chile también se les llama a veces, hermanos. Pero, hermanos, ellos estaban viviendo de tal forma, ellos estaban haciendo las cosas de tal manera que los incrédulos podían ver y decían, eres un pequeño Cristo. Eres un pequeño Cristo, eres un cristiano. Hermano, ¿sabes qué? ¿Cómo vemos la gracia de Dios? Hermano, también vemos la gracia de Dios, que soy ejemplo a otros, ejemplo para creyentes, como vimos, pero ejemplo para los incrédulos. Hermano, los cristianos los incrédulos pueden ver a los cristianos y pueden decir, ¿sabes qué? Eres un hijo de Dios. Eres alguien que no miente, es alguien que cumple su palabra, es alguien que realmente no roba, hermano, y que alguien que ama a Dios con todo su corazón, que lo que Él habla realmente lo vivo. Hermano, si tú no hablas del Evangelio, en tu trabajo van a pensar que tú eres así por tu educación. Si tú no hablas del Evangelio, van a pensar que es por tu familia, porque quizás tuviste una buena familia, naciste en un buen hogar. Hermano, si tú no hablas del Evangelio, las personas, los incrédulos se confundirán, dirán, ¿por qué es así? ¿Sabes qué? Es ahí donde tú puedes decir, ¿sabes por qué soy así? Porque Cristo me cambió. Cristo me ha hecho un buen esposo, un buen padre, una buena esposa. Hermano, ¿te das cuenta? Hermano, ellos estaban viviendo. Hermanos, ¿cómo sabemos que la mano de Dios, que la gracia de Dios está, hermanos, ayudándonos, nos está guiando?
cuando tenemos el deseo de compartir, cuando hay vidas cambiadas y transformadas por el Evangelio. Hermanos, los judíos están saliendo y hablando, hermanos, y están haciendo la obra de Dios, y más gentiles estaban, hermanos, creyendo. Dios estaba bendiciéndoles también con maestros. Número 3, hermanos, y esto es importante, hermanos, es una iglesia, hermanos, que está dispuesta a dar. Miren lo que dice el versículo más adelante, y esto es interesante, hermanos, porque dice, versículo 27. Y en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra, la cual sacudió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces, hermanos, ellos llegan a ciertos profetas y dicen, a ver, hermanos, como saben, hermanos, nosotros somos profetas y nos ha dicho que va a haber una hambre, va a haber una hambruna, va a haber escasez en la tierra, algo va a pasar. Hermanos, si yo me encuentro, o sea, sabemos que ahora no hay profetas, sabemos que no hay nada de eso. Hermano, pero si alguien me dice eso, quizás estoy en ese tiempo, me imagino yo, iría a buscar quizás la harina, guardaría para mí, hermano, y guardaría, jamás pensaría quizás en la necesidad de otros. Pero ¿qué hace la iglesia? Hermano, ¿qué hace la iglesia? En vez de guardar para sí, en vez de ver por lo suyo propio, ellos lo que dicen, va a haber una hambre, va a haber algo que va a afectar a mis hermanos en otra ciudad, a los que están en Jerusalén. Miren lo que hacen ellos. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar. Hermanos, ellos, hermanos, empezaron a hacer, hermanos, una colecta, empezaron a hacer, hermanos, algo especial, hermanos, y determinaron enviar un socorro, un auxilio. Hermanos, una iglesia donde vemos la mano de Dios es una iglesia, hermanos, que está dispuesta a compartir con otros, a dar, hermanos, para que la obra de Dios siga. Hermanos, una de las cosas, hermanos, que vemos es que ellos eran personas generosas. Hermanos, Spurgeon dijo que un cristiano es como una uva madura, que no se necesita presionar para que suelte su jugo. Sé quizás que muchos tienen su propia opinión en cuanto al dar, pero lo cierto es que los cristianos es alguien generoso. El cristiano está dispuesto a dar, hermanos. El cristiano, hermanos, no es aquella persona que quiere vivir mejor para tener un buen pasar. El cristiano es alguien que tiene más recursos, pero a la vez está dando más a la obra de Dios. Hermanos, como dice Spurgeon, dice que el cristiano es como una uva madura, hermano. Esa uva que cuando cae al suelo derrama y suelta su jugo y da su jugo. Y él está dando y dando. Hermano, no se tiene que presionar, no se tiene que pisar para que suelte el jugo. No, hermanos. Somos como una uva madura que está dispuesta a dar, está dispuesta, hermanos, para que la obra de Dios pueda seguir adelante. Hermanos, ¿eres alguien generoso? ¿Eres alguien que está dispuesto a dar? Hermanos, ¿sabes qué? En el cielo no se va a necesitar de más iglesias. En el cielo, hermanos, no se necesitará, hermanos, de beneficencia, no se necesitará de misioneros, casas misioneras, no necesitará de hogares de huérfanos, no necesitará, hermanos, abrir y fundar nuevas iglesias. En el cielo, hermanos, estará todo cubierto, toda necesidad. Es aquí, es en este mundo donde tenemos que dar, donde tenemos que ayudar, donde tenemos que servir a otras personas. Es en este mundo donde nosotros podemos ser de bendición. No esperes al cielo para poder dar, hermanos. Es en este mundo donde nosotros vamos a poner a disposición de lo que Dios nos ha dado, de lo que tenemos para ayudar a la obra de Dios. No lo van a hacer los incrédulos, no lo van a hacer las personas que no creen. Es aquí, hermanos, es por eso que miramos este mundo, hermanos, y decimos, Dios me ha bendecido, Dios ha cuidado de mí y Él seguirá cuidando de nosotros. Hermanos,
Dios desea, hermanos, que practiquemos, que la mano de Dios pueda estar en nosotros. Hermanos, practica la generosidad, practica el compartir con otros del Evangelio, practica, hermanos, ayudando a otros acerca de la mano de la gracia de Dios. Hermanos, ¿qué cosas vemos en este pasaje? Número 1, vemos que la iglesia tiene un plan para compartir el Evangelio. Número 2, hermanos, ¿cómo vemos la mano de Dios en la iglesia? Número 2, es una iglesia que anima a otros. Hermano, animó el corazón de Bernabé, animó el corazón de Pablo. Hermano, y número 3, es una iglesia que está dispuesta a dar para que la obra siga. Hermanos, ¿quieres ser parte? ¿Quieres ser parte de la obra de Dios? Hermanos, es aquí, hermanos, lo que necesita una iglesia que está distraída en actividades, que está peleando, es una visión clara acerca de misiones. Hermanos, te animo. Hermano, ¿estás dando a la obra de misionera? Hermano, si eres alguien que ha dado a Dios durante el año pasado, hermano, te animo a desafiarte, quizás este año puedas dar un poco más de lo que has dado el año pasado. Hermano, te animo a que sigas adelante, que sigas ayudando. Hermanos, que puedas ayudar a tu iglesia a ver realmente, hermano, lo que es importante, el servicio, que tengas esa pasión, ese deseo, ese celo por las cosas de Dios. Hermanos, te agradezco, gracias por tus oraciones, gracias por lo que has hecho por nuestra familia. Hermano, ora por nosotros, por lo que vamos a hacer en el campo misionero y que Dios, hermano, pueda guiarte y bendecirte, hermano. Muchas gracias, que Dios les siga ayudando y bendiciendo. Gracias, pastor, gracias, hermanos, y ya nos veremos en otra oportunidad. Bendiciones, hermanos.